Bueno, vamos a seguir con la práctica 3, primera parte, comportamiento espectral de comunicaciones digitales. Vamos a ver ahora el ejercicio 3. Nos propone un sistema pasabanda cuaternario con envolvente rectangular, así lo describe. Y lo que nos da son las coordenadas de los 4 símbolos que transmiten, que son estas que están en esta tabla. Así que representamos en un eje de coordenadas a esas coordenadas que nos dan. Vemos esta constelación. Fíjense que corresponde a cada uno de los valores que nos proveen. Y sabemos entonces que si estos son los elementos de una base ortonormal, vamos a poder representar a la señal de esta forma. Como nos están diciendo que es un sistema pasabanda y de envolvente rectangular, tiene sentido utilizar esta base, que fue la misma que utilizamos para representar el sistema QPSK. Fíjense que son dos sinusoides que están en cuadratura, fíjense que es un coseno y un seno. Esto nos determina el soporte temporal entre 0 y TS, y es lo que precisamente da la envolvente rectangular, y el raíz de 2 sobre TS es el factor de escala que normaliza a la base. Entonces si reemplazamos a estos elementos de la base en esta expresión y asignamos a alfa y beta cada uno de sus valores correspondientes a los símbolos, bueno, lo que vemos es que, por empezar, todos tienen la misma amplitud. Este raíz de 13 sale de hacer raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado, y fíjense que todos tienen la misma envolvente, por eso hay un raíz de 13 fijo acá. Y luego lo que vemos es que la diferencia entre un símbolo y el otro es la fase. Al igual que el QPSK, esto es un sistema de modulación de fase. La diferencia con QPSK es que en QPSK precisamente los símbolos están separados de a pi sobre 2, es un sistema biortogonal, mientras que acá la separación es otra, y los valores de fase que se eligieron son estos que están acá. Pueden corroborarlo con estos valores de alfa y beta, que los valores de fase que dan son estos. Y acá vemos graficados, bueno, los 4 símbolos. Fíjense que no están todos separados por la misma diferencia de fase. Y ahora vamos a ver entonces cómo hacemos para analizar este sistema para calcular su densidad espectral de potencia. Entonces nosotros sabemos que cada símbolo se transmite uno tras del otro con un intervalo TS. Entonces podemos representar ahora la señal de esta manera. El asunto es que en principio con esta representación no es una señal PAM, porque fíjense que recuerden que la diferencia entre un símbolo y el otro serán todas sinusoides de la misma amplitud, lo que iba cambiando es la fase. Como nosotros lo que sabemos es calcular la densidad espectral de potencia de señales PAM, tenemos que hallar una representación de esta señal que coincida con la de las señales PAM para poder utilizar la expresión que nosotros sabemos. Entonces ahí tenemos dos caminos, es igual que como en el ejercicio del QPSK. Entonces el primero sería considerar la representación esta que vimos acá, donde la hacíamos como una suma de dos elementos de la base, que cada uno era sinusoide y estaban en cuadratura. Sería utilizar eso, entonces por eso ponemos suma de dos señales PAM pasabanda en cuadratura. Si hacemos esa separación, podemos separar en una señal x0 y x1, que esta correspondería a la del coseno y esta a la del seno, y como vemos son dos señales PAM, una en fase y otra en cuadratura. Entonces la densidad espectral de potencia de Sx sabemos que va a ser la densidad espectral de potencia del primer término más la del segundo, más la interdensidad entre ambos procesos. Y sabemos que como son ortogonales, o sea, estamos suponiendo que son ortogonales o porque la frecuencia es múltiplo de la tasa de símbolo, o porque es mucho más grande que la tasa de símbolo, cosa que es una suposición razonable, y sabemos que si sucede eso, estas señales van a ser ortogonales o prácticamente ortogonales, así que este término se elimina. Entonces es cuestión de calcular la densidad espectral de potencia de este término y luego la de este otro y sumarlas, y nos va a dar la total. Este es un camino, no es el que solemos seguir, sino que en general, acá lo que decía así, eliminamos el tercer término y queda de esta manera. Vamos por lo que sería la segunda opción, que es utilizar el modelo de envolvente compleja, que algo en comunicaciones vimos y en esta materia lo vamos a usar más, y está bueno ir manejándolo más que nada también para el trabajo de simulación. Entonces fíjense, volvemos a la representación de los símbolos como sinusoides, cada una con un correspondiente desfasaje, y fíjense que esta misma expresión la podemos escribir de esta manera,
como la parte real de todo esto multiplicando una exponencial compleja. Fíjense que esto, bueno, lo podemos separar en coseno de 2pi fct más j seno de 2pi fct. Si lo hacen eso y multiplican por lo que tienen acá, bueno, metiendo el término de fase también, y toman la parte real, lo que obtenemos es precisamente el símbolo que se transmite. A esto que está multiplicando a la envolvente compleja con este factor de escala que le dejamos para ahí, lo llamamos precisamente la envolvente compleja de la señal SI de t. Fíjense que SI de t es una señal pasabanda real. Bueno, SI tilde de t va a ser una señal compleja y banda base. Dejamos fuera todo lo que tiene que ver con la portadora. Y fíjense que dentro de SI de t está concentrada toda la información del mensaje, que es precisamente la fase. O sea, los datos van a estar en la fase. Eso queda dentro de SI tilde de t. Y lo que tiene de ventaja es que ahora podemos hacer un modelo banda base de nuestro sistema de comunicación sin olvidarnos que en realidad esto está sucediendo en pasabanda, pero esto nos permite a nosotros hacer un análisis tanto de eficiencia espectral como de probabilidad de error de bit sin tener que considerar que esto es una señal pasabanda. Entonces directamente vamos a trabajar con la señal banda base compleja. Entonces fíjense que esa envolvente compleja habíamos dicho que la escribíamos de esta manera, y eso también lo podemos factorizar en dos partes. Esta de acá va a ser un elemento de la base ortonormal. Fíjense que esto está normalizado para que integre a 1, y eso vamos a llamarlo B0 tilde de t. Y este factor va a funcionar como las coordenadas en este nuevo espacio. Y fíjense que si reemplazamos a phi sub i por sus correspondientes valores, lo que obtenemos es que gamma i, que es la coordenada en este espacio unidimensional, es alfa i más j beta i. Entonces las coordenadas de cada una de las dimensiones del sistema pasabanda, bueno, acá se juntan en un único número complejo que va a ser una única coordenada en este espacio de señal. Fíjense que hay una analogía, porque el otro es un espacio real que para poder representar las señales necesitamos dos elementos de la base, que eran B0 de t y B1 de t, que eran el seno y el coseno, para poder formar las fases que nosotros querramos. Bueno, en el mundo en el que vive la envolvente compleja, únicamente necesitamos una base, un elemento de la base, o sea que es un sistema de una sola dimensión, pero la diferencia es que las coordenadas pueden ser complejas. Entonces, cuando nosotros miramos la constelación, el gráfico es exactamente el mismo. Lo que tiene es que conceptualmente es distinto, porque no es que tenemos un elemento de la base acá y otro acá, porque no es un sistema de dos dimensiones, sino que es de una sola dimensión, pero lo vemos graficado en un plano, porque estamos graficando la parte real de la coordenada y la parte imaginaria de la coordenada. Pero si ven, la constelación es la misma. Entonces el análisis de desempeño en este caso sería el mismo que si hubiésemos utilizado la señal pasabanda. Es exactamente lo mismo. ¿La ventaja cuál es? Que ahora, al ser una señal banda base que únicamente vive en un espacio de una sola dimensión y que toma esta forma, si nosotros reescribimos ahora, reemplazamos al símbolo S sub k de t en su versión envolvente compleja, lo que tenemos es esto que está acá. Y esto, fíjense que es una señal PAM, donde la forma de pulso está dado por B0 tilde de t, que sería el cajón por raíz de 1 sobre ts, y las amplitudes van a ser las coordenadas complejas en este espacio de señal. Dependiendo de cuál es el símbolo que se transmita, bueno, estos valores de gamma tomarán los de alfa más j beta correspondientes a ese símbolo. Y acá también lo mismo, como vinculamos ahora, ya sabemos calcular la densidad espectral de potencia de la envolvente compleja, bueno, lo tenemos que llevar a ese resultado, a el de la señal pasabanda real, que es el que realmente nos interesa. Entonces fíjense que si x de t dijimos que lo podíamos escribir de esta forma, esto es lo que nos vinculaba a la envolvente compleja con la señal real, esto mismo lo podemos escribir como la suma del argumento con su conjugado dividido 2, fíjense que si hacemos eso nos queda esto, el raíz de 2 es porque se cancela con el raíz de 2 que está acá arriba, y entonces si calculamos la densidad espectral de potencia ahora de x, se va a relacionar con la de la envolvente compleja de esta manera. Fíjense que habría un término cruzado, pero que también por la ortogonalidad o por la
hipótesis de que la frecuencia portadora es mucho más grande que la tasa de símbolo también se anula. Entonces es cuestión de hallar la densidad espectral de potencia de la señal compleja banda base y correrla más menos Fc y dividirlo por 2. Eso es la transformación desde la SX tilde X tilde la SXX. Entonces, para ver bien cómo quedaría, acá les puse todas las cuentas que tienen que hacer para hallar la densidad espectral de potencia de la señal real pasabanda. Fíjense que los valores de amplitud que toma gamma son los que corresponden para los alfa y beta de cada símbolo, y como los bits son equiprobables, bueno, estos símbolos o estas amplitudes también van a ser equiprobables y van a ser no correlacionadas. Y el elemento de la base, bueno, tiene esta forma. Y sabemos que la densidad espectral de potencia, entonces vamos a terminar calculándola con la expresión que conocemos para el espectro de señal SPAM. Entonces primero tenemos que calcular la esperanza de la secuencia de amplitudes. Fíjense que no da 0, da A sobre 2. Y su varianza, entonces, la calculamos también y nos da 51 cuartos de al cuadrado. Ustedes verifiquen que todo eso está bien. Y como es una secuencia no correlacionada, sabemos entonces que con la varianza y con la media ya hallamos su densidad espectral de potencia y va a tener esta forma. Esto lo paso medio rápido, pero mírenlo en detalle y corroboren con los resultados que ustedes obtuvieron. Y de la misma forma, bueno, calculamos la densidad espectral de energía del pulso. Esto es sencillo porque tenemos un cajón que en su transformada de Fourier es un sinc, entonces su densidad espectral de energía va a ser proporcional al sinc cuadrado. Fíjense que como está este raíz de 1 sobre ts, se cancela un ts acá, o sea, no queda ts cuadrado, sino que queda ts. Bueno, y si reemplazamos todo en la expresión que ya teníamos, haciendo esto que está acá, terminamos obteniendo esta última expresión. Fíjense que acá sucede algo particular, que es que las deltas distintas que no caen en f igual a 0 están siendo anuladas por los nulos del sinc cuadrado. Así que de este tren de deltas, lo único que queda, perdón, esta función peine, lo único que queda es la que queda evaluada en 0. Y como el sinc cuadrado de 0 es 1, directamente no lo pongo. Entonces tenemos por un lado la densidad espectral de potencia ahora de la señal banda base, que como vemos tiene una delta por el hecho de que la secuencia de amplitudes tenía media. Bueno, y si utilizamos ese resultado entonces ahora para hallar la densidad espectral de potencia de la señal real, reemplazamos en la expresión que teníamos antes y tenemos lo siguiente. Entonces efectivamente vamos a tener las sinc paradas en FC y menos FC, y en esa misma frecuencia vamos a tener la portadora o unas delta. Que es esas delta precisamente es la portadora, se está transmitiendo la portadora en esta señal. Fíjense que si calculamos el valor medio de todos los símbolos que están acá, a diferencia del QPSK, que están separados todos de una diferencia de fase de pi sobre 2 y con la misma amplitud daría una media nula, este no da media nula, da una señal que es proporcional a B0 y un poco, este valor era el de la media, que era A sobre 2. Y eso lo podemos verificar si calculamos el promedio de todas las señales, también representadas en el tiempo, que efectivamente lo que vemos es una sinusoide de amplitud A sobre 2 por raíz de 2 sobre TS, y es la que vemos acá en verde. Bueno, entonces ustedes como saben, transmitir la portadora nos va a beneficiar cuando tengamos que implementar el sistema de sincronismo para este sistema. Pero también lo que sucede es que estamos de alguna manera para la misma energía acercando los símbolos en comparación a si lo hubiésemos puesto de forma simétrica como el QPSK. Y eso va a tener un impacto en el desempeño en términos de probabilidad de error de bit. Ese cálculo se lo dejo para que lo hagan ustedes. Fíjense, la idea es al resultado del QPSK que ya lo tienen, compararlo con el de la probabilidad de error que se obtendría si utilizan esta constelación. Si quieren hacer la cuenta rápido, consideren que todos están en la distancia mínima, que es de 2A. O sea, la distancia mínima a la frontera o distancia mínima entre puntos, que sería 4A. Calculen el desempeño con eso y lo que hacen es comparar el factor que multiplica a EBAN0 en el argumento para ver la degradación. Yo hice ese cálculo, acá no lo introduje, lo hice ahora hace un rato, y me dio un valor un poquito arriba de 2 dB. Fíjense
si perdón, un poquito abajo de 2 dB. Fíjense si efectivamente tienen ese resultado y cualquier cosa lo discutimos en la consulta.